Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Huatusco de la licenciatura en Terapia Física. Nuestro profesor, el licenciado en Fisioterapia José María Gil López Morales, y nosotros somos el equipo número 3 y le vamos a exponer acerca del tema de cesárea. Nuestro equipo está conformado por Adriana, Eduardo, Abigail, Andrea, Alan, Nancy, Livni, Víctor, Wendy, Saraí y una servidora, Nayeli. Bueno, para comenzar, la definición sabemos que la cesárea es un proceso quirúrgico que consiste en extraer el feto del vientre de la madre mediante una incisión en la pared abdominal, uterina, y así poder evitar el parto. La cesárea es utilizada más a veces a elección de las madres para evitar todos los dolores de parto, ¿no? Ahora sí que queda en elección de algunas madres o del médico tratante. Siguiente, por favor. Les hablaré de los tipos de parto o sea, los tipos de cesárea que son. La cesárea electiva, como les decía, esta consiste en que la madre pueda preferir entre cesárea o el parto normal. A veces las programan antes porque hay muchas mamás que no prefieren ahorrarse todo lo que es el dolor de parto, ¿no? La cesárea en curso de parto, esta consiste en que sea por decisión materna, fetal o mixta, dependiendo de si hay alguna complicación o algo por así que no llega a una dilatación o algo así por el estilo, es como se toma la decisión de suspender el parto y eh, llegar o sea, hacer la cesárea. La cesárea urgente es esta consiste cuando hay una patología por parte de la mamá o del feto, así para salvaguardar sus vidas. Y por último, hablaremos sobre la cesárea emergente. Esta consiste o es indicada cuando hay un riesgo vital en la madre o el feto. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nayeli Romero García y les voy a hablar acerca de las indicaciones de la cesárea electiva. Bueno, ¿qué es esta? Bueno, esta es aquella intervención programada antes del inicio del parto en gestantes con una patología materna o fetal. ¿Cuáles son las que van a estar dentro de una cesárea electiva? Bueno, la primera va a ser la prestación análoga transversa u oblicua. Esta se va a ofertar una versión cefálica externa de las 36 a las 38 semanas de gestación. Esto si no existe alguna complicación para la misma. En la macrosomía fetal, bueno, esta se va a utilizar para describir que un recién nacido es más grande que un bebé en promedio. Esto está relacionado con el riesgo aumentado de la morbilidad fetal y de las complicaciones maternas. Es por ello que es importante la detención de los fetos macrosómicos. Para el peso fetal se van a considerar dos aspectos o dos factores importantes, que es el feto grande para la edad gestacional, que es el peso estimado superior a al porcentil 97 para una edad determinada de gestación, y la macrosomia, que pues van a ser neonatos que van a tener un peso mayor a los 4.000 gramos, sea cual sea la edad de gestación. Bueno, y en la placenta previa, bueno, esto va a ocurrir cuando la placenta del bebé va a obstruir total o parcialmente el cuello uterino de la madre, es decir, el canal del útero, más bien la salida del útero, y esto puede ocasionar sangrados durante el parto o durante el embarazo. Es por ello que es importante aquí que se realice una cesárea si es que la placenta previa no se ha revertido o el problema no se ha atacado. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las infecciones maternas. Bueno, estas van a ser comorbilidades acuminadas que afecten extensamente el canal del parto, como lo puede ser en pacientes que tengan VIH más una herpes activa. También se va a encontrar la basa previa, bueno, que esta va a ser una complicación obstétrica infrecuente, en la cual los vasos sanguíneos aberrantes procedentes de la placenta y del cordón umbilical pues van a cruzar el canal del parto. Es por ello que es importante su detención temprana, porque su morbo
mortalidad es alta. Bueno, y por último vamos a tener los antecedentes de ruptura uterina. Bueno, esta es una entidad rara y la mayoría de las veces catastrófica. Esta va a tener una incidencia elevada en la morbilidad y la mortalidad materno-fetales. Esta se va a asociar con un sangrado profundo y un evidente sufrimiento fetal, la protrusión o expulsión fetal placentaria hacia la cavidad abdominal. Es por ello que va a ser necesario una histerografía, una cesárea o incluso una histerectomía. Y bien, ahora yo les voy a hablar acerca de las indicaciones que se van a realizar en la cesárea en curso de parto o de recurso. Cabe recalcar que la indicación principal está dada por la historia clínica obstétrica. Se debe firmar un consentimiento informado a la paciente siempre y cuando sea posible. Y uno de los principales contribuyentes a realizar este tipo de cesárea durante el parto será la desproporción pélvico-fetal, el fracaso de la inducción de parto. En este caso va a ser un fallo en las estimulaciones de las contracciones antes de que inicie el inicio del parto para lograr un parto vaginal. En este caso pues habrá un fracaso en estas estimulaciones o contracciones. También habrá un fallo como tal o una distocia en la dilatación de parto. Habrá lo que se le conoce como parto estacionario. Cada una de estas se va a presentar en cada una de las fases del parto. Y bien, ahora nos vamos a ir a los trastornos de la fase latente, en los cuales se va a presentar una dilatación menor a 4 centímetros. Como tal va a haber un fracaso en la inducción de parto, en los cuales con trabajo de ya sea en las estimulaciones con oxitocina, tras 12 horas de estar estimulando no se logran las condiciones adecuadas. En este caso una contracción, una dilatación mayor a 4 centímetros. En este caso sería un contribuyente a realizar una cesárea. Y ahora nos vamos a los trastornos de la dilatación, en los cuales esta ya será la fase activa de parto. Va a haber dilataciones de 4 centímetros hasta 10 centímetros y se va a presentar lo que es el parto estacionario, que al iniciar la fase activa de parto con una dilatación arriba de 4 centímetros no se logran obtener las condiciones obstétricas después de 4 horas en nulíparas y después de 3 horas en multíparas que hayan tenido como tal un parto por la vía vaginal. Ahora nos vamos a los trastornos del periodo expulsivo. En este caso pues ya se logró la dilatación completa alrededor de los 10 centímetros. Se caracteriza como la etapa de los pujos. Es muy común presentar este tipo de problemas en primíparas por obvias razones. Es caracterizado por las ganas que siente la madre para pujar a consecuencia de la presión que ejerce la cabeza del feto, bueno, del bebé sobre el suelo pélvico. Se produce cuando el punto guía de la presentación no llega a tercer plano, como tal, dado o considerando la paridad y la analgesia epidural. El papel que va a tener la analgesia epidural es lo que va a alargar el proceso y a disminuir la intensidad de contracción que sentirá la madre. Es muy común por eso utilizar la oxitocina. Y bien, ¿qué pasa si el proceso se alarga? A consecuencia de la analgesia epidural se podría bloquear la madre y se podría disminuir esa sensibilidad que tiene de realizar los pujos a consecuencia de las contracciones. Es por eso que sería un problema si este se alarga y sería consecuencia a una cesárea. Y mediante los tiempos sin anestesia epidural son 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas.
y con anestesia epidural son 3 horas en multíparas y 4 horas en primíparas. Cabe recalcar pues aquí este proceso se alarga y pues de mi parte sería todo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Araí Romero García. El día de hoy les voy a hablar acerca de las indicaciones de la cesárea urgente o emergente. Les coloqué algunas imágenes para que sean más comprendibles y vamos a iniciar con las más frecuentes. Esta se va a indicar principalmente cuando hay sospecha de riesgo de pérdida fetal, cuando hay sospecha de desprendimiento prematuro de la placenta, también cuando hay prolapso del cordón umbilical. Este se puede notar en la imagen 3. Como pueden ver, este va a ser una anomalía del cordón umbilical y este se va a colocar por delante de la presentación fetal y este durante el parto se va a comprimir produciendo una hipoxemia fetal. También se va a utilizar esta cesárea cuando hay una sospecha de ruptura uterina. Esta es una complicación muy grave después de la cesárea, ya que hay una separación del miometrio con o sin expulsión fetal. Y por último, cuando hay una inestabilidad hemodinámica materna, esta se debe a fallas en la funcionalidad de los órganos que controlan la oxigenación cerebral, cardíaca y presión cerebral. Bueno, las indicaciones en situaciones especiales. Esta se va a utilizar frecuentemente cuando hay contraindicaciones relativas de parto vaginal, también cuando la paciente ha tenido una cesárea anterior y el periodo entre cesárea y parto va a ser menor a 18 meses. También cuando hay una cesárea iterativa, esto quiere decir que la paciente ha tenido 2 cesáreas anteriormente y se recomienda que la tercera también sea cesárea. Y por último, si hay un antecedente de distocia de hombros, esta se va a producir cuando el hombro anterior va a impactar contra el pubis, produciendo una dificultad para realizar las rotaciones y así se pueda completar la expulsión fetal. Es la preparación preoperatoria materna. Bueno, esto más que nada es la atención integral proporcionada en el periodo que antecede al episodio quirúrgico. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entre los principales objetivos de esta va a ser identificar factores de riesgo anestésicos, así como también evaluar lo que es la vía aérea y el tratamiento habitual que lleva la mamita, así como también brindarle la información a la gestante del procedimiento anestésico y sobre los cuidados anestésicos que debe llevar periparto. Y por último, obtener también lo que es el consentimiento informado anestésico. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que es la visita preanestésica. Esto es más que nada la información sobre los aspectos que van relacionados con el ingreso y la intervención quirúrgica, así como también el horario previsto hacia la cirugía. Y también proporcionar algunas normas de ayuno. Por ejemplo, para los alimentos sólidos, esos deberán ser de 8 horas y referente a los alimentos líquidos, serán de 6 horas. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, en caso de que llegue a existir alguna patología materna, esta cita se deberá llevar a cabo entre lo que es la semana 30 y 34 de la gestación y el resto se llevará entre la semana 36 y 39. Durante este tercer trimestre se deberá realizar lo que es un análisis, el cual debe incluir una hemoglobina basal, así como también el recuento de las plaquetas y de pruebas de coagulación. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como también ya se lo había yo dicho, en caso de que llegue a existir o la presencia de alguna patología materna, en este caso alguna enfermedad cardíaca, es importante saberlo. Y saber que la mamita, si en dado caso padece alguna cardiopatía congénita o si fue adquirida, al igual si padece o llegará a padecer alguna taquicardia e incluso si la mamita cuenta con algún dispositivo electrónico implantado, por ejemplo, lo que es un marcapasos e incluso un desfibrilador. La siguiente, por favor. Gracias.
Bueno, y como también ya se los había mencionado al inicio, entre uno de los principales objetivos de este es conocer los factores de riesgo y problemas anestésicos previos. Por ejemplo, es importante saber y conocer lo que es el manejo de la vía aérea. Y en este caso, saber que la mamita llegara o tuvo algún antecedente sobre alguna dificultad para la ventilación o incluso si hubo esa dificultad para una intubación orotraqueal. Al igual, saber si ya anteriormente tuvo algún tipo de fallo sobre la anestesia neuroaxial e incluso si la mamita llega a ser alérgica a algún tipo de fármaco o incluso al mismo látex. Y bueno, esto realmente sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Pedro Rosales y yo les voy a hablar sobre las medidas preoperatorias a la administración del paciente. Bueno, para comenzar, la valoración preanestésica tiene como objetivo evaluar al paciente. Este va a establecer, junto con los cirujanos, la relación del beneficio y los riesgos de una intervención. Bueno, vamos aquí a proponer un tratamiento posteriormente e informar al paciente y obtener su consentimiento. Esto en relación con el procedimiento. Siguiente, por favor. Bueno, la preparación preoperatoria materna, para empezar, esto debe tener una visita preanestésica. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres, para realizarse la cesárea efectiva, deben realizar una visita con el anestesiólogo, ya que puede presentarse alguna patología, pero para esto deben visitarlo. En caso de que la patología materna se encuentre, la paciente debe visitarlo entre las 30 y 34 semanas de gestación. En caso de que no haya ninguna patología, debe visitarlo entre la semana 36 a la 39. Bueno, ya, ¿y para qué sirve esto? Esto va a servir para identificar si existe alguna patología como una cardiopatía congénita. Bueno, ¿a qué se refiere con la patología congénita? Esta es la transportación de los vasos sanguíneos. Esto nos va a permitir una hipertensión pulmonar y también el síndrome de Esmenger. Bueno, esto es una anomalía de ritmo taquicárdico. Esto va a empeorar al crecimiento del bebé en la panza de la madre como tal. Bueno, después va a ser el dispositivo eléctrico, donde se va a encontrar todo lo que debemos saber y cómo van a ser su marcapasos del bebé, o sea, cómo se le va a poner al bebé si, en caso de que se encuentre esa patología. También vamos a encontrar las patologías musculares y neurológicas. Bueno, esto se va a relacionar con una anomalía estructural vertebral y también esto va a funcionar con una cirugía, ya que en la patología medular de la madre, en la madre, las lesiones de la médula espinal son muy graves. Bueno, también vamos a encontrar problemas del sistema nervioso, del sistema nervioso central patológico, ya que la madre, a la hora de que le van a inyectar en la columna vertebral, esta se pone muy nerviosa y puede causar un movimiento brusco y puede que el anestesiólogo inyecte mal y esto llega a perder hasta la movilidad del movimiento de la madre. También vamos a tener enfermedades renales y hepáticas. Esto se va a volver crónico en renal y también va a ser muy hepático, ya que sus factores de riesgo van a ser el manejo aéreo y el déficit de entender de la dificultad para las involuciones coracobraquial. Siguiente, por favor. Bueno, la admisión del paciente, ¿cuál va a ser? Va a ser una monitorización fetal con la auscultación de 20 minutos antes de entrar al quirófano para verificar si extiende y reserva la sangre. Bueno, la presentación de esta misma y la localización placentaria, en esta se van a recomendar ecografías de la misma. También va a ser profilaxis antibiótica. ¿Esto para qué? Esto va a reducir la incidencia de fiebre que le puede dar a la madre antes de la incisión quirúrgica. También en caso de alguna alergia, como son algunas personas padecen la alergia de penicilina, esta se va a inyectar una que es llamada clindamicina de 500 gramos. Bueno, ¿para qué? Para permanecer la broncoaspiración preoperatoria. Bueno, se va a recomendar al paciente en ayuno durante 2 horas
esto va a ser de líquidos, las 2 horas van a ser de líquidos, posteriormente las 6 horas van a ser para los sólidos y 8 horas para los alimentos grasos. Y bueno, aquí como tal les puse un video de cómo va a ser esta secuencia. Bueno, aquí como ya lo mencioné, la doctora le está explicando a la paciente cómo va a ser todo esto de la animación fetal, de si se encuentra bien la sangre, si se encuentra bien su ritmo cardíaco, para posteriormente entrar a quirófano. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente a esto, antes de entrar a quirófano, ya estando esto del feto, viendo todo lo del fetal, esto va a ser de forma, el rasurado, va a ser un rasurado de incisión quirúrgica. ¿Cómo va a ser? Va a ser de forma sistemática. Puede aumentar el riesgo de infección. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Va a ser preferible afeitar la zona de la damita en la vagina correctamente. El recorte del vello debe realizarse antes de la cirugía, como ya lo mencioné, y mediante una máquina eléctrica quirúrgica. Solo se va a realizar con un cabezal de uso. Aquí les muestro que pueden ser una incisión horizontal, también va a ser vertical y va a ser en forma de T. La más común es la vertical y la horizontal. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Abigail López Echeverría y les voy a hablar lo que es la preparación quirúrgica materna. Vamos a empezar a hablar un poco lo que es el sondaje vesical. A continuación vamos a poner un video. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de lo que es el sondaje vesical en la cesárea? Va a mantener el drenaje vesical para mejorar la visualización durante la cirugía, va a disminuir lo que son las lesiones vesicales y va a haber una menor retención de orina después de la operación. Y algo igual que va a ser como algo positivo de la sonda es que después de la operación, pues la embarazada va a estar adolorida y lo que menos va a querer es pararse. Así que de alguna forma ayuda un poco a lo que es a ir al baño. ¿Le pueden cambiar? Bueno, así como tiene cosas buenas, también va a tener cosas malas. ¿Cuáles son las malas? Que esta puede dañar y asociarse a mayor inicio de infecciones urinarias, a dolor uretral y dificultades con la evacuación después de la extracción de la sonda. Igual va a retrasar lo que es la deambulación de la paciente posoperatoria y esto va a generar un mayor tiempo en el hospital. ¿Le pueden cambiar? Bueno, la profilaxis de la hipotensión materna, ¿qué es esto? Más que nada van a ser la administración de medicamentos y la posición que va a tener la paciente al momento de estar en la camilla. Esta no se va a encontrar completamente acostada. Esta va a tener una pequeña inclinación de 15 a 30 grados. Eso va a ser para que unas arterias no se tape. Y lo que es el fluid loading es el tipo de
solución que van a ocupar. Esta no puede ser glucosada, tiene que ser de preferencia Harman o solución salina. Generalmente ponen Harman. Bueno, en lo personal, ponen Harman. Pues puede haber un aumento, un descenso de la tensión. Y al igual que van a administrar lo que son vasopresores y antibióticos. ¿Le pueden cambiar, por favor? Bueno, aquí se va a realizar lo que es una desinfección cutánea. Hay dos formas. Cuando es la cesárea programada, que esta va a ser una noche antes, va a haber una asepsia de lo que es la parte media del ombligo para abajo, se va a hacer una limpieza. Eso antes de la operación, y cuando pues es programada, al igual que se va a realizar lo que es una tricotomía, o también conocido como les retiran el vello corporal y vello púbico de las zonas que van a estar cerca y en contacto con la cirugía. Y la otra es la desinfección cutánea que van a realizar al momento cuando no es una cirugía programada. Esto va a ser en el abdomen, entre piernas y la ingle y pues los genitales en general. Se va a hacer una desinfección con yodo e hidropovidona. Eso es todo de mi parte. ¿Qué tal, maestro, compañeros? Buenas tardes, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar acerca de la técnica quirúrgica en la cesárea. Bueno, para empezar debemos de saber de que pues obviamente debe existir una apertura en la pared abdominal. Para esto existen ciertos puntos como es la incisión en la piel, en el tejido subcutáneo, en la aponeurosis, los músculos rectos, la apertura del peritoneo y la plica vesical. A continuación, pues les voy a empezar a explicar cada uno de estos puntos. Empecemos con la incisión en la piel de forma transversa tipo Van Stien. Pues esta suele ser una incisión suprapúbica transversa que suele ser de 10 a 12 centímetros y con una concavidad superior de 2 dedos o 3 centímetros arriba de la sínfisis del pubis, como lo podemos observar en la imagen. Esta se suele realizar con un bisturí frío y pues suele ser la incisión de elección por sus excelentes resultados estéticos, además de que causa menos dolor postoperatorio y tiene una menor tasa de que pues la paciente llegue a presentar alguna hernia en la pared. Sin embargo, debemos de saber que pues esta por lo general suele presentar un mayor riesgo de sangrado que la laparotomía media. Después pasamos con la incisión en la piel por medio de la laparotomía media infraumbilical, como lo podemos observar en la imagen. Pues esta suele ser de menor sangrado. Nos permite tener una apertura rápida y suele abarcarse en un excelente campo quirúrgico. Pues pues es preferible cuando está planificada una ampliación de la laparotomía hacia la porción superior del abdomen. Y también cuando existe una cicatriz previa de la laparotomía media infraabdominal. Esta pues se puede considerar en ciertas situaciones de urgencia, como lo es que la paciente presente alguna hemorragia infraabdominal masiva, que presente un alto riesgo de histerectomía postparto, que suele presentar el útero polimiomatoso, y también si existe algún trastorno de coagulación,
con un alto riesgo de sangrado. También se puede utilizar cuando existe la necesidad de que pues se explore el abdomen. Después pasamos al tejido subcutáneo. Aquí pues su apertura del tejido suele ser mediante la disección Roma. Esta se suele asociar con un menor tiempo operatorio, además de que pues nos ayuda con una disminución de morbilidad materna y además de que pues está asociada con una menor posibilidad de daño en los vasos. Pasamos a lo que es la aponeurosis. Aquí su incisión, suele ser transversa y pues esta se realiza en la fascia de la zona media del abdomen. De igual manera se debe realizar con un bisturí y se realiza una ampliación lateral en dirección cefálica. Pasamos a los músculos rectos. Pues estos cuando se realizan cesáreas selectivas, aquí la disección de estos o del plano muscular subaponeurótico, se parte de la línea media y se tiene que tener un cuidado especial con la hemostasia de los vasos perforantes para que pues no exista algún daño. Sin embargo, pues realmente no existe alguna evidencia de que pues mejore los resultados postoperatorios, pero sí hay evidencia de que pues puede aumentar el tiempo, de que aumente el dolor postoperatorio y de que exista un mayor sangrado. También, por ejemplo, si la paciente no tiene alguna cesárea previa, se debe realizar la separación de estos músculos manualmente. Esto se realiza mediante un sentido vertical hasta que se puede identificar el peritoneo. En cuanto a la apertura del peritoneo, pues esta se debe realizar digitalmente de una forma que se minimice el riesgo de lesión en este. También, por ejemplo, si existe la sospecha de alguna adherencia entre la pared abdominal y el útero, se puede considerar que pues su apertura se realice digitalmente lo más cerca posible del abdomen. Y en el caso de que no sea posible y la incisión deba ser instrumental, se debe realizar de manera cautelosa con incisiones profundas y claro, debe estar bien supervisada. Por último, pasamos a lo que es la plica vesical. Pues esta se suele identificar en el segmento del útero. Esta suele ser de menor grosor y tiene una adherencia laxa al peritoneo visceral. Aquí, pues realmente esta se abre transversalmente a lo que es el peritoneo visceral y pues se realiza mediante una pequeña incisión con unas tijeras. Después de eso se realiza una disección digital, lo cual se debe de conseguir aquí un descenso de la vejiga para modificando la posición de la válvula suprapúbica. Esto para que pues pueda proteger a la vejiga antes de la entrada del útero y que pues realmente se evite alguna posible lesión durante la extracción fetal. En dado caso de que se anticipe una extracción fetal y que esta resulte dificultosa, pues realmente es preferible que exista un descenso de la vejiga, al igual de que en dado caso de que pues la paciente todavía no esté en labor de parto. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte, conforme a el tema de la apertura en cuanto a la piel. Mis demás compañeros seguirán explicando los demás temas de la técnica quirúrgica en la cesárea. Y pues muchas gracias.
Bueno, compañeros, vamos a continuar con la histerotomía. La incisión uterina más frecuente utilizada es la transversa baja, que tiene dentro de sus ventajas una menor pérdida de sangre, así como un menor riesgo de ruptura en embarazos posteriores. Se va a identificar el segmento uterino de menor grosor y con una adherencia laxa al peritoneo visceral. Se va a abrir transversalmente el peritoneo visceral y se va a descender hacia la vejiga. La incisión uterina se va a realizar de manera transversa para evitar la lesión de los vasos y del ligamento ancho. Posteriormente se produce la extracción fetal. Bueno, como pueden notar en las imágenes, se puede notar el corte transversal para evitar dañar los vasos y el ligamento ancho. Muy bien, continuando con tu exposición, pasaremos a la extracción fetal. Bueno, la extracción fetal, como su nombre lo dice, va a ser retirar al feto de lo que es la cavidad uterina. Vamos a tener tres tipos de extracción fetal. Bueno, la primera va a ser la extracción fetal cefálica. Para que lo entendamos mejor, lo voy a representar de la siguiente manera. Supongamos que esta es nuestra cavidad uterina y ya tiene las incisiones correspondientes. Entonces, lo que va a hacer el cirujano es que, como su nombre lo dice, cefálica, viene la primera presentación, que es la cabecita. Entonces va a tomar con mucho cuidado la cabeza, va a salir primero la cabeza, seguido del hombro más proximal, para retirar con cuidado el hombro distal y continuar sacando todo lo que es, pues, el cuerpo. Posteriormente vamos a tener la presentación podálica, es decir, que el feto venga en esta presentación, es decir, que lo primero que sobresalgan van a ser, pues, las nalguitas de nuestro paciente. Entonces, lo que va a hacer el cirujano es que va a empezar a retirar con mucho cuidado una piernita, la otra va a hacer una maniobra de Rojas, que consiste en girar al feto 180 grados y proceder a su extracción de esta manera. Y posteriormente vamos a tener la extracción fetal dificultosa. Bueno, la extracción fetal dificultosa se va a dar principalmente cuando los bebés tienen algún riesgo de asfixia o fractura, al igual que la mamá presente obesidad gestacional, que la placenta esté anterior, baja o previa, al igual que el feto venga de manera transversal, es decir, ni cefálica ni de manera podálica, o que tenga el cordón umbilical enredado. Les voy a presentar dos ejemplos más o menos para que me entiendan acerca de la extracción fetal de manera dificultosa. Entonces, supongamos que nuestro fetito viene de manera transversal. Entonces, esta va a ser nuestro cirujano, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer el cirujano es que va a introducir una manita, va a tomar primero una piernita, luego la otra, las va a sacar por la incisión de la cavidad uterina y va a proceder a sacar al feto de la manera más, pues, cómoda y posible, dependiendo de cómo venga el feto, que habíamos dicho que era de manera transversal, y de esta manera pues ya habrá sacado a lo que es el feto. Y supongamos que tiene, no sé, el cordón umbilical enredado. Entonces este es nuestro cordón umbilical, como ejemplo, lo va a tener enredado y puede tener algún riesgo de asfixia a nuestro pacientito. Y supongamos que viene, no sé, de manera podálica, para complicarle un poco más al cirujano. Entonces lo que va a hacer el cirujano es que a través de la incisión que se hizo, va a retirar con muchísimo cuidado primero las piernitas, va a tomar lo que es el cuerpo del pacientito y lo va a retirar de nueva cuenta con la maniobra de Rojas, la maniobra de 180 grados, para evitar que se siga enredando el cordón umbilical.
y lo va a sacar. Una vez que ya está fuera la cabeza del pacientito, lo que va a proceder es inmediatamente a retirar el cordón umbilical y darle los cuidados inmediatos como la extracción del meconio y demás sustancias que pudieran tener. Bueno, seguido de la extracción fetal vamos a tener lo que es el alumbramiento. Bueno, el alumbramiento va a iniciar al terminar la salida del feto y va a finalizar con la salida de la placenta y las membranas ovulares. Bueno, entonces ya salió nuestro fetito y lo que va a pasar a hacer el personal es que va a colocar pinzas en el cordón umbilical para hacer el corte de esta manera, y lo que va a hacer es que va a terminar de sacar pues la placenta y va a corroborar que la placenta esté íntegra, al igual que el cordón umbilical, y también va a verificar que esté libre de algún agente patógeno, que no se haya quedado ningún material extraño, y este procedimiento va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Bueno, ¿qué es la enterorrafia? Esta es una sutura quirúrgica del cierre del útero que se realiza con una sutura reabsorbible, es decir, para que entiendamos un poquito mejor esto, una sutura reabsorbible se utiliza para que la sutura del tejido se deseche de forma natural. Es decir, se ocupa un material especial o un hilo en específico que este va a ser capaz de reabsorberse por sí mismo o degradarse, por así decirlo, de forma natural sin dejar algún tipo de residuo que pudiese dañar al organismo. Bueno, este cumple una función, bueno, este después de cumplir su función se absorbe y desaparece. Este puede desaparecer a partir de los 90 a 120 días aproximadamente. Este se va a iniciar, este se va a iniciar, o esta escritura quirúrgica, por así decirlo, esta va a iniciar del lado derecho. Bueno, un ejemplo de una estrografía, o para que tengan más o menos la idea, es como se muestra en la imagen de la derecha. Nos dice que esta estructura se va a iniciar siempre del lado derecho a izquierdo. Ahora bien, esta sutura, se inicia colocando un punto suelto en cada ángulo lateral de la incisión y posteriormente se realiza una sutura continua de manera preferente. Una sutura continua es como se muestra en la imagen de la izquierda. Este es un ejemplo de esta sutura. Como podemos ver, aquí se ve como si fuera un zigzag, pero realmente no se ve como tal así, de que como podemos ver estas líneas que se cruzan, bueno, que están como que inclinadas, las que se ven más negritas, estas van a encontrar del lado externo. Y estas líneas que podemos observar que no están tan marcadas, estas son las puntadas que se van a realizar por dentro. Entonces, como tal, solo vamos a ver una secuencia de líneas que están inclinadas, por así decirlo. Bueno, a continuación les voy a mostrar un video de este cierre del útero para que comprendan un poquito mejor cómo se realiza. En el video no se ve como tal cuando empiezan, sino que se ve el proceso ya de manera más avanzada o avanzado. Bueno, ahí ya van en la mayor parte de la sutura y como tal no se puede apreciar muy bien el tipo de sutura que es, pero es una sutura continua ya que nos dice que esta va a ser la más preferible
para el cierre de estos tejidos, ya que su forma o la forma en la que se realiza va a generar que pues se unan en los tejidos y estos tengan un buen cierre. Bueno, en esta sutura continua vamos a tener presente que la distancia entre un punto y el otro va a ser de 1 centímetro. Pero eso se los explicaré mejor en otro video donde eh, se realiza una sutura continua para que tengan una mejor idea. O bueno, una sutura continua va a iniciar en el vértice de la herida a partir de 1,5 centímetros al borde de la herida. Vamos, esas pequeñas piezas que podemos apreciar hace un momento, estas van a tener como nombre de portaagujas, como, bueno, son esas pincitas que se ven. Bueno, al iniciar la sutura, esta la vamos a ingresar en el tejido a 0,5 centímetros. Esta, después de meterla, la vamos a sacar y vamos a dejar como que una parte del hilo suelto. Y en el resto del hilo vamos a darle 2 vueltas a la portaagujas y después esa misma portaagujas la vamos a abrir tantito y vamos a agarrar el hilo que dejamos suelto, lo vamos a pasar por en medio de las vueltas que dimos y vamos a realizar un nudo. Después, este va a ser un segundo nudo, pero en este ya solo se va a dar una vuelta. Y en total van a ser 3 puntadas aproximadamente. Después de haber hecho el nudo, vamos a empezar a hacer la sutura como tal. Bueno, esta vamos a dejar, como les mencioné hace un momento, una separación de 1 centímetro. Y entonces, cuando ya tengamos se tiene la separación, perdón, se va a meter la aguja y luego se saca por el lado que le queda enfrente. Y después volvemos a sacar y la volvemos a meter dejando el espacio de 1 centímetro. Después vamos a realizar una pequeña tensión. Esta debe de ser la necesaria, pero no tanta porque podemos desgarrar el tejido. Entonces, al realizar la tensión, se va a poder apreciar bueno, la línea que les digo que queda como que inclinada. Y después vamos a repetir, se repite este proceso, perdón. Y de modo que queda como la imagen que les mostré anteriormente, la secuencia de líneas como que inclinadas. Y para el cierre de se realiza la misma puntada o el mismo cierre dándole las vueltas en el portaagujas. Y esto se va a realizar desde el otro extremo de la herida. Bueno, también vamos a tener como un punto el cierre del peritoneo. Nos dice que esta no se recomienda suturar, ya que de esta manera, bueno, al no realizarla se reduce el tiempo de operación y disminuye la necesidad de analgesia. Pero también nos dice que no hay una prueba actualmente o una evidencia que nos habla acerca de los beneficios del no cierre de
En cuanto a la formación de adherencia, también vamos a tener a los músculos rectos. Nos dice que la aproximación quirúrgica de los músculos rectos tampoco es muy recomendable, puesto que va a aumentar el dolor postoperatorio. Bueno, también vamos a tener lo que es el cierre de la fascia, que esto se va a realizar una sutura continua, como la imagen que les mostré al inicio, y este igual va a ser con una sutura reabsorbible, triangular, sintética, multifilamentosa, trazada de número 1, con una separación de los puntos de 1 centímetro, como se los mencioné anteriormente, y con una separación y un abordado de 0.5 centímetros del tejido de cada lado. También vamos a tener el cierre de la piel. Esto se realiza con una sutura intradérmica que presenta menos riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica. Ahora bien, una sutura intradérmica es como la que vemos a continuación en el lado izquierdo. Esta, como el nombre lo indica, se va a realizar en la dermis, de modo que no se realiza una puntada externa o visible. Esta es una sutura más estética, por así decirlo, pero también tiene beneficios, las cuales uno de sus grandes beneficios es que va a tener un cierre de los tejidos muy bueno. Entonces es una sutura que se realiza. También hay otro tipo de sutura que es con grapas. Esta es mucho más rápida que una sutura intradérmica. No hay como tal una confirmación o algo que nos indique que una es mejor que la otra, simplemente que esta es más estética, va a generar un buen cierre de los tejidos. Lo único desventaja, por así decirlo, si es que podemos decirlo así, es que va a llevar un poco más de tiempo que el cierre por medio de grapas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar acerca de los cuidados neonatales en el postoperatorio. Bueno, se debe avisar al neonatólogo que se encuentra de guardia en ese día antes de una cesárea en la siguiente situación. Antes de la extracción fetal, sí hay una cesárea emergente. La cesárea emergente se solicita cuando se pone en riesgo, cuando está en riesgo la vida tanto de la madre o del feto. También si hay diabetes insulinodependiente, es decir, que hay diabetes gestacional o pregestacional, cuando hay eclampsia, que es pues la preeclampsia en su estado más grave. Si hay riesgo de infección, por ejemplo, si hay fiebre materna, si hay una infección por parte de la madre en la última semana previa al parto, o si el líquido amniótico está maloliente o purulento. También si pues es hijo de madre con VIH-Sida. Si el bebé es prematuro, menor a 37 semanas, o si hay malformaciones fetales, si hay muertes fetales o neonatales previas. También si hay un prolapso del cordón. Esto quiere decir que el cordón umbilical está en una posición anormal, lo que va a provocar que el feto lo comprima, y esto va a hacer que se crea una hipoxia fetal. O también si hay desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta es cuando, pues, como tal, la placenta se separa de la pared interna del útero antes del parto, cuando hay una cesárea bajo anestesia general, o también cuando hay bradicardia fetal. Y también después de la extracción fetal, es decir, después del parto, si el pH es menor a 7.5, si la escala de Apgar es menor a 4.5 o menor a 7, o también si hay una necesidad de reanimación enérgica. También si el meconio pues ha salido en plasta. El meconio es como la primera popó del bebé. O también si hay una extracción fetal dificultuosa
o si el peso del neonato es menor a 2 kilos con 300 gramos, o si es mayor a 4 kilos con 300 gramos, y si hay un distrés respiratorio. Es bien importante que se asegure el correcto calor corporal en el postoperatorio inmediato. Se debe facilitar, pues en lo posible, el contacto piel con piel entre la madre y el neonato, o entre el acompañante y el neonato, siempre y cuando la madre pues lo autorice o lo solicite. Y se recomienda iniciar la lactancia materna en el caso que la madre lo desee. Bueno, y ahora vamos con los cuidados maternos en el postoperatorio. Bueno, una vez finalizada pues la cirugía, el parto, la paciente pasará a la sala de recuperación. Ahí se va a continuar la monitorización continua con ecocardiograma, con la saturación del oxígeno, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Esto se va a hacer cada 5 minutos por 1 a 2 horas. Perdón. Bueno, también la valoración postoperatoria se va a documentar cada 15 minutos por 1 hora y después cada 30 minutos por las horas siguientes, de acuerdo a una gráfica que se debe emplear correctamente. Se van a recoger los datos del paciente, por ejemplo, la saturación del oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la presión arterial, la temperatura, el nivel de conciencia, la escala del dolor, el control del bloqueo regional y la pérdida de sangre, que puede ser producida por la herida quirúrgica, o puede haber un sangrado vaginal o drenajes. También se van a implementar las infusiones vía intravenosa, los balances de líquidos y la diuresis urinaria. Bien, el objetivo de estos cuidados es detectar, pues, de inmediato signos y síntomas de alarma o de alerta que nos van a indicar complicaciones de la cesárea. Por ejemplo, que haya alteraciones hemodinámicas, como una taquicardia. Esto quiere decir que hay una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, o que haya una hipotensión arterial, o haya requerimiento de drogas vasoactivas de forma continua. También si hay una alteración cutánea, por ejemplo, que nuestro paciente tenga una palidez mucocutánea o tenga sudoración, o también haya una alteración renal, por ejemplo, oligoanuria o anuria. Y también si hay un dolor no controlado, pues con analgesia, o incluso pues hipotensión secundaria a analgesia locorregional. Bueno, en caso de sangrado, en caso de sospecha de sangrado, se debe disponer de analítica con hemograma, coagulación y reserva de concentrados de Matías. Se debe comprobar la presión arterial y la frecuencia cardíaca para saber, o más bien para estar conscientes de que permanezcan normalizadas y estables, y así poder dar de alta a la paciente. Bien, en cuanto al dolor, en cuanto al control del dolor agudo postoperatorio, en reanimación, bueno, se va a tratar de forma agresiva el dolor con los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos se van a implementar al llegar a la unidad de control a la paciente, aunque no refiera dolor, y antes del cese del bloqueo neuroaxial o periférico. Y si la escala de EVA es mayor a 3, bueno, se va a administrar pequeñas dosis de mórficos. Bueno, y en el control de la reversión del bloqueo motor, para la valoración del bloqueo motor se va a consultar la escala de Bromach. Y eso es todo de mi... bueno, se me olvidó mencionar una parte que... bueno, pues el neonato va a permanecer con la puerperia durante 1 a 2 horas de reanimación inmediata, pero pues va a favorecer el contacto piel con piel y la lactancia materna. En los casos más bien en los que el estado materno no permite un contacto pues adecuado entre madre e hijo,
El neonato permanecerá con el acompañante si es que la madre lo solicita. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.